en las redes sociales una polémica en torno a si María es o no la Madre de Dios, o lo que se llama en teología el Teotocos. Esto ha generado, bueno, posturas encontradas, ataques furibundos, llamar a unos a otros herejes. Entonces quería un poquito, tú como conocedor profundo que eres de la Biblia y de la teología, que ayudaras a centrar este tema. En primer lugar, ¿qué significa el Teotocos y el ser o no María, Madre de Dios? Vamos a ver, el Theotokos es un término muy tardío en términos históricos. Estamos hablando de que es un término que se acuña en el año 431 en el Concilio de Éfeso. Es decir, que más de 4 siglos después de la muerte y de la resurrección de Jesús, de pronto alguien se ponga a dar definiciones. Supongo que hay gente que le entusiasmará, pues porque también creen en la infalibilidad del Papa desde 1871, que es hace 2 horas en términos históricos o cosas de este tipo. Pero para aquellos que pensamos que el cristianismo realmente es el cristianismo del Nuevo Testamento y de ese siglo I, que cuanto más te distancias y más te separas, peor, como tú comprenderás, una declaración dogmática que es 400 años, se dice pronto, posterior a la muerte y resurrección de Jesús, a Pentecostés, etcétera, es algo como para cogerlo con pinzas, como mínimo. Primera cuestión. Segunda cuestión, el concilio de Éfeso es un concilio en el que se enfrentan fundamentalmente con Nestorio, que era un personaje con una cristología, si se quiere, muy poco elaborada, que no negaba en sí la divinidad de Cristo, como se suele repetir muchas veces, sino que, en fin, no era especialmente fino y agudo a la hora de diferenciar una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y en ese sentido, el nestorianismo muchas veces es presentado por gente que cree que sabe lo que decía Nestorio o lo que implicaba el nestorianismo, y lo único que demuestran es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Esto lamentablemente es muy común. En ese concilio de Éfeso, y es muy importante que sea en Éfeso, porque Éfeso, a fin de cuentas, es una ciudad que siempre ha estado relacionada con una diosa madre. Recordemos que, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el gran tumulto, el gran motín que se organiza en Éfeso contra Pablo, es porque hay una diosa madre y hay un temor de que Pablo, al apartar a la gente del culto a las imágenes, pues arruine el gran negocio que significaba hacer imagencillas de la diosa madre. Esto es como irte a Fátima o a Lourdes y decir a la gente que no rinda culto a las imágenes y que solo rinda culto a Dios, pues seguramente la reacción sería muy parecida a la reacción de Pablo, y es una ciudad históricamente, antes y después de Cristo, muy vinculada a la idea de la diosa madre. Y en ese sentido, que se produzca un salto más dentro de lo que es el culto a María en Éfeso no es extraño, es normal, e insisto, a 400 años de distancia de Pentecostés, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Yo creo que la intención en Éfeso era una buena intención en el sentido de insistir en la plena divinidad de Cristo, pero claro, cuando esa definición de la plena divinidad de Cristo se hace en virtud de que su madre es paridora de Dios, de hecho el término latino equivalente a Theotokos sería deipara, y no es madre de Dios literalmente, como después se ha dicho, sino que es la que da luz a Dios, pues incurre en un verdadero disparate, porque nadie puede dar a luz a Dios. Eso es imposible. Y es imposible, entre otras cosas, porque implicaría que Dios tiene un principio, y ese principio es algo que choca totalmente con la idea del Dios que aparece en la Biblia. Es decir, la definición de María, primero como paridora de Dios y luego como madre de Dios, es un disparate, se mire como se mire. Aunque también hay que decir que cuando el concilio de Éfeso del 431 va en esa dirección, no pretende situar a María en un nivel superior al de otras criaturas, sino que pretende solucionar un problema de carácter cristológico. El problema es que lo soluciona muy mal
y acaba creando un problema adicional. En fin, lo cual dice bastante de lo que ha pasado históricamente en los concilios. Y esa es la cuestión de fondo. Entonces, cuando alguien niega el disparate, porque no se puede calificar de otra manera, de decir que María es la paridora de Dios o es la madre de Dios, pues evidentemente atribuir a esa persona que es nestoriano, que niega la divinidad de Cristo, etcétera, vamos a ver, es una muestra de profundísima ignorancia o es una muestra de una maliciosa mala fe, de una profunda mala fe. Y me temo que en algunos casos debe de ser de ignorancia y de mala fe, las dos cosas a la vez. Está claro que Dios no puede tener madre porque ha existido eternamente antes del ser humano. La confusión viene cuando hablamos de Jesús. María es madre de Jesús, evidentemente, y Jesús tiene las dos naturalezas, humana y divina, de forma unida totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender, quizás meternos un poco en temas teológicos, cómo es entender a Jesús, Dios y hombre, a la vez como hijo de María? ¿Cómo teológicamente se va Vamos a ver, pero es que es evidente, y esto es algo tan elemental que casi avergüenza tener que explicarlo, que la naturaleza humana de Jesús tiene principio, mientras que la naturaleza divina no tiene principio. Porque es precisamente Dios. Y este es el elemento que en última instancia separa, por ejemplo, a la visión de Arrio de la visión que aparece en las Escrituras. Hay gente muy ignorante que cree que Arrio decía lo mismo que Nestorio. Arrio tenía una teología, una cristología muy semejante a la de los testigos de Jehová. Es decir, en contra de la gente que dice, bueno, pero es que Arrio negaba la divinidad de Cristo. No, no es verdad. Arrio tenía una teología semejante a la de los testigos de Jehová y sostenía que efectivamente Cristo era hombre y Dios, y como Dios había tenido un principio, porque había sido creado por el Padre. Y esa teología, que la mayoría de la gente a lo mejor se la ha escuchado a un testigo de Jehová, pues era la teología de Arrio. De manera que Arrio no era nestoriano ni cosa parecida. Y a nadie se le ocurrió contrarrestar la visión de Arrio diciendo que María era la madre de Dios. O sea, eso de entrada. Y evidentemente el punto de vista de Arrio era ese. Tanto Cristo como Dios como hombre había tenido un principio. Lo que enseñan las Escrituras es que obviamente Cristo como hombre tuvo un principio, es decir, en el momento en el que nació. Esto es obvio, o si se quiere, en el momento en el que María quedó embarazada. Pero como Dios es un personaje que no tiene principio. Y esto es obvio, es algo que se repite en las Escrituras continuamente. Se repite, por ejemplo, cuando en Hebreos se dice que el paralelo que se puede trazar entre Melquisedec y Jesús es que no tiene un principio. Se repite cuando se afirma, por ejemplo, que determinados textos que se refieren en el Antiguo Testamento a Jehová en realidad están hablando de Cristo. Es decir, en Zacarías 11, 12 y 13 se afirma claramente que a Jehová lo venderían por 30 monedas de plata. Todos sabemos a quién vendieron por 30 monedas de plata, que le entregaron a un discípulo traidor que se llamaba Judas. En Isaías 40, del 1 al 3, hay una referencia muy clara al hecho de que el propio Jehová Dios sería precedido por una voz que clamaba en el desierto. Todos sabemos que esa voz fue la de Juan el Bautista y precedió evidentemente a Jesús. En Zacarías 12:10 se habla de cómo Jehová dice que mirarán a mí a quien traspasaron. Todos sabemos cuándo se cumple la profecía de mirar al que traspasaron, que es el momento en que a Jesús lo traspasan en la cruz, y Juan dice, y se cumplió la profecía de mirarán al que traspasaron. Podría citar a este respecto muchísimos textos, pero es evidente que en el Nuevo Testamento se identifica con toda claridad a Jesús con el Jehová del Antiguo Testamento, entre otras cosas por el cumplimiento de profecías.
El mismo Jesús se identifica con el Eye Asher Eye, con el yo soy el que soy de Éxodo 3:14. En Juan aparece en multitud de ocasiones la referencia de Jesús de que si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y esto los judíos que lo escuchaban lo comprendieron enseguida porque echaron mano de la primera piedra que tenían a mano para apedrearle por blasfemia. Como dice el propio Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, bueno, ¿y por qué buena obra me queréis apedrear? Dicen, bueno, no por ninguna buena obra, sino porque te haces Dios. Es decir, el Nuevo Testamento es muy claro y no utiliza jamás la idea de que María fuera la madre de Dios, que es una aberración que no puede aparecer y además es irracional por propia definición. Y, por supuesto, no utiliza tampoco no solamente la idea de la madre de Dios, sino la idea de que sea paridora de Dios, que es lo que significa Theotokos. Y el que no entiende esto no conoce la Escritura y no conoce la historia del cristianismo y además tiene una confusión o una mala fe que verdaderamente provocan vergüenza ajena. Y además todo eso se produce dentro de un desarrollo que va a tardar muchos siglos en ir avanzando, pero en un desarrollo de la visión de María que la va asemejando cada vez más a diosas que proceden del paganismo. Y este es un elemento tan absolutamente estudiado y tan absolutamente documentado que hay autores católicos que lo reconocen. Es decir, María hasta la Edad Media no saca a nadie del inframundo. En la Edad Media empiezan a aparecer multitud de relatos, entre ellos, pues nuestro Gonzalo de Berceo contribuye a ello, donde, por ejemplo, María tiene la posibilidad de sacar a la gente del inframundo, a veces hasta del infierno. Por supuesto, de un purgatorio que aparece en la Edad Media, porque ni está en la Escritura ni está en los primeros siglos del cristianismo. Eso no es nada más que la traducción de la Perséfone griega o de la Proserpina latina, que es una diosa que tiene esa capacidad. Y efectivamente hay una serie de elementos de las diosas del paganismo que se le van colgando a María. Durante toda la Edad Media, la idea de que María no cometió ningún pecado es una idea inaceptable hasta la Baja Edad Media. El propio Tomás de Aquino señala que María tenía pecado y lo dice de una manera muy clara, cosa que le crea muchísimos problemas a muchos católicos, porque teóricamente el Tomás de Aquino, al que no han leído jamás, sigue siendo un teólogo de referencia, y que dijera que María tenía pecado, evidentemente es muy incómodo. Pero es que fue la posición que mantuvieron los dominicos durante siglos. De hecho, hay que llegar al barroco para que el Papa prohíba las discusiones sobre si María tuvo o no tuvo Inmaculada Concepción, porque los dominicos sostenían que claro que María había estado manchada por el pecado original, y el dogma de la Inmaculada Concepción es ya de la edad contemporánea. De manera que es de tantas cosas que se van añadiendo y en las que a veces incluso ya no solamente es el dogma, las prácticas populares, etcétera, sino incluso la propia iconografía. Cualquiera que conozca, por ejemplo, la iconografía de la diosa Isis, otra diosa madre importantísima, ve perfectamente que es la iconografía de María con el niño. A veces es escandaloso cómo esa iconografía de María con el niño es una copia exacta de la iconografía de Isis. Sobre todo esa imagen de María sentada que sostiene en las rodillas al niño Jesús es una copia de la iconografía de la diosa Isis. Y esto no es sorprendente. E incluso la idea de una María mediadora es una idea muy tardía, porque de manera clarísima Jesús dijo que nadie podía ir al Padre salvo a través de él. Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. La idea de que hubiera otro mediador aparte de Jesús, el propio Jesús la rechaza, no dice a través de mí y de mi mamá. Y Pablo, escribiendo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2 y versículo 5, dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, nada más que Cristo hombre. De manera que esto es clarísimo.
Si luego hay gente que le ofende, le molesta, le desagrada lo que dice la Escritura, por supuesto, le desagrada muchísimo que la historia del cristianismo no es la que le gustaría que fuera, ese es su problema. Y si el único argumento que tienen en una situación así, pues es acusar de nestoriano, de arriano y de demás pavadas a aquellos que no están dispuestos a comulgar con ruedas de molino, pues peor para ellos. Resumiendo, sería que este concilio de Éfeso, en su declaración de Teotocos, María Madre de Dios, no solo no corrigió el problema del nestorianismo, sino que abrió las puertas a esta deificación de la figura de María. Y lo que pasa es que originalmente en Éfeso el título de Theotokos no va en la dirección de enaltecer a María, va en el sentido de afirmar la divinidad de Cristo. Pero claro, la intención podía ser muy positiva, pero primero, la definición como tal es un disparate. Y segundo, y esto es enormemente importante, sienta las bases para que se produzca una glorificación de María que es absolutamente inaceptable desde un punto de vista bíblico. Cuando María dice que se goza en Dios su Salvador es porque evidentemente era una pecadora. O sea, ¿de qué iba a salvarla a Dios si no tenía pecado? Y, por supuesto, en los padres de la Iglesia, pues hay referencias al hecho de que María era pecadora. O sea, esto es algo que aparece prácticamente hasta el siglo IV. O sea, esta es la historia. Y el engrandecimiento de María en un sentido que no es nada bíblico, que en realidad es profundamente antibíblico, está muy relacionado con la entrada masiva de paganos en el seno del cristianismo a partir de Constantino. Personaje tan poco sospechoso en este sentido como el cardenal Newman, que además venía del anglicanismo. Bueno, pues el cardenal Newman, en su ensayo sobre la evolución del dogma, donde intenta justificar que la Iglesia Católica se ha ido inventando dogmas a lo largo de los siglos, y dice que eso es natural, que lo que sucede es que en última instancia pues el dogma va evolucionando, lo cual no deja de ser una opinión como mínimo curiosa. Él tiene un texto clarísimo donde él enumera una serie de prácticas y de creencias que entran con Constantino en el cristianismo y que lo hacen, como él dice, con el deseo de recomendar la nueva fe a los paganos. Es decir, que los paganos vean que no hay tanta diferencia entre el cristianismo y su paganismo. Entonces Newman te da un listado bastante amplio de estas prácticas. Newman dice que todavía entonces no entra el culto a las imágenes, es decir, el culto a las imágenes viene del paganismo, pero no entra ni siquiera en el siglo IV, será algo posterior, lo cual es también muy importante tenerlo en cuenta, porque hay quien se piensa que los primeros cristianos tenían una imagen de la Virgen o de Cristo para rendirle culto, etcétera. Todas estas prácticas son de origen pagano, pero han sido cristianizadas cuando la Iglesia las ha aceptado. Claro, esto es tremendo, porque esto es como decir que si tú echas veneno en un vaso de agua, el veneno no envenena el agua, sino que el agua limpia el veneno, lo cual es un disparate. Y entonces, ese elemento de paganismo, que insisto, hay autores católicos que lo conocen y lo comentan y lo señalan, porque es innegable desde un punto de vista histórico, hay gente que lo ignora o hay gente que cierra los ojos para no verlo. Y eso es algo clarísimo. Por supuesto, es clarísimo para los que conocemos la historia clásica. Y además forma, como aquí dirían en Estados Unidos, en mi caso, forma parte de mi área de expertise en ese sentido. Y entonces, claro, cuando tú conoces bien la historia antigua, tú ves perfectamente cómo el desarrollo de prácticas de dogmas católicos no son nada más que una inyección salvaje de paganismo, es paganismo en vena. Claro, la cultura clásica pilla muy lejos, pero yo invito a la gente a que se ponga a viajar por Hispanoamérica. Y tú te encuentras en Hispanoamérica con muchísima facilidad cómo hay multitud de ceremonias, de rituales, de prácticas que vienen de religiones precolombinas y que han sido absorbidos dentro del catolicismo. Y aquí la distancia ya no son 2000 años, aquí la distancia son 500 años y se ve. Hay multitud de festividades que tienen que ver con vírgenes,
con santos, etcétera, que son festividades de religiones paganas precolombinas. Y de hecho, además, hay indios que te lo dicen. Y te dicen, yo voy a esa fiesta del Cristo porque no es una fiesta en honor de Cristo, es una fiesta del dios tal o de la diosa cual. Y yo hago ese mismo camino como lo han hecho mis antepasados. Yo he tenido ocasión de hablar con chamanes en Hispanoamérica que efectivamente te lo dicen de manera abierta. Me acuerdo una vez hablando con un chamán en Perú, en la zona del Valle Sagrado de los Incas, que hablando de una ceremonia que supuestamente era católica, me dice, no, yo la hago todos los años. Y llego hasta la capilla, ya a la capilla no entro. Y entonces el chamán me mira y me dice, porque usted sabe lo que significa esa ceremonia. Y le dije, hombre, claro que lo sé. ¿Y usted? Luego habrá multitud de católicos que no saben en lo que están. Pero evidentemente, claro que lo sabíamos, lo que había en esa ceremonia. Es un rito pagano al que se ha disfrazado de cristianismo. Y lo mismo sucede con la figura de María. Hace muchos años, y es un libro muy difícil de encontrar, pero lo mismo un año de esto se reedita, yo escribí un libro que se titulaba El mito de María, que además se publicó también en inglés, donde iba mostrando cómo al final esa María católica no es la de la Biblia, es un personaje mítico que ha ido desarrollándose y contradiciéndose a lo largo de los siglos y que además tiene una carga de paganismo verdaderamente salvaje. Cuestión aparte es que la gente lo ignore, pero no todos lo ignoran. Hay muchos historiadores católicos que te lo reconocen y que te lo hablan, igual que hay historiadores católicos que te han escrito sobre Pedro y que te dicen que Pedro no estuvo en Roma y que Pedro no fue obispo de Roma y que en Roma no hubo un obispo monárquico, la idea de un obispo solo, por lo menos hasta bien avanzado el siglo II, y que la tumba de Pedro es un fraude, etcétera, etcétera, y lo han escrito, y el autor lo mismo es un jesuita, como yo conozco casos, pero es gente que ante la evidencia histórica, pues claro, no puede nada más que reconocer lo que es la historia por un simple ejercicio de honradez intelectual. Estas cuestiones que estamos hablando, Jesús, perfecto Dios, perfecto hombre, dos naturalezas unidas, fusionadas, una sola persona, son cosas que podemos más o menos casi intuir, igual que la Trinidad, ¿no? Un solo Dios, tres personas, pero que al final es un acto realmente de fe que no podemos llevar a una lógica absoluta porque se sale de la lógica racional. Vamos a ver, podemos no explicarlo de manera completa porque hay cosas que evidentemente no se pueden explicar. No contamos con instrumentos para poderlas explicar y como dice la Escritura, solamente en la medida en la que una persona tiene el Espíritu Santo puede efectivamente asumir una cosa así, como dice muy claramente Pablo en 1 Corintios, pero la Biblia al respecto es muy clara. Vamos a ver, yo me convertí en el año 77, es decir, ha llovido mucho desde entonces, y yo me convertí leyendo la carta a los romanos en griego. Luego fui leyendo el resto del Nuevo Testamento en el griego original y es como yo me convierto. Y hay dos aspectos de la carta a los romanos que a mí me resultan absolutamente definitivos en mi conversión. El primer aspecto es la enseñanza clarísima de que la justificación es por la fe sin obras y que nadie se salva por las obras. Algo que Pablo expresa con una claridad tremenda en los primeros 5 capítulos de la carta, especialmente, sobre todo, en el capítulo 3. Ese aspecto fue absolutamente definitivo en mi conversión. El segundo aspecto es el hecho de la afirmación de la plena divinidad de Cristo en la carta. Y concretamente el pasaje de Romanos 9:5, donde dice que Cristo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Literalmente en griego, Cristo siendo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo recuerdo perfectamente cuando yo leo ese texto en griego, porque yo además venía de un trasfondo de teología unitaria. Cuando yo leo ese texto en griego, recuerdo perfectamente dónde estaba. Estaba en el salón del piso de mis padres, donde yo vivía en aquel entonces,
yo echo mano del Nuevo Testamento, que lo tenía en la estantería, el Nuevo Testamento en griego, lo abro, voy leyendo, y cuando yo me encuentro con el texto literal de Romanos 9:5, donde se afirma de manera tajante y clarísima la divinidad de Cristo, en ese momento, para mí ese texto es tan fuerte que yo experimento una especie de mareo y me tuve que agarrar a la estantería del mueble porque veía que me caí. Y esta es una experiencia, en fin, yo he comentado con alguna persona, no sé si es la primera vez que la comento en público, la he compartido con algún amigo, pero efectivamente ese texto en griego de Romanos 9:5 para mí es tan fuerte al afirmar la divinidad de Cristo que significa auténticamente un shock. Y tiene, por supuesto, una enorme influencia en lo que va a pasar en mi vida con posterioridad. Escuchar de pronto a alguien que eres nestoriano, el otro día en Twitter, donde entra la gente más diversa a decir pavadas, y entonces tú has puesto un comentario sobre la guerra de Ucrania y de pronto aparece uno que te dice, usted que es un nestoriano, ¿qué sabrá de Ucrania? ¿No? Y tú dices, primero, el que no tiene ni idea de lo que pasa en Ucrania es usted, pero que tiene que ver Nestorio. Luego te enteras de lo que tiene que ver Nestorio en todo esto. Pero claro, cuando tú oyes eso, tú dices, bueno, yo es que, como se decía con cierto casticismo cuando yo era niño, yo es que no sé si usted es tonto, en su casa no hay botijo. O sea, verdaderamente un comentario de ese tipo indica como mínimo una ignorancia gravísima, como para poder pontificar. Y si no es ignorancia, indica una maldad y una malicia y una mala fe que todavía es mucho peor, porque a fin de cuentas el pobre ignorante es un pobre ignorante. Pero el malvado que se dedica a la calumnia y a la injuria y a la insidia es un personaje mucho peor todavía que ese ignorante. En estos temas lo he estado buscando a raíz de ser consciente de que se estaba debatiendo en redes. También me asombra, vamos a decir, el interés y la beligerancia de todo el mundo que opina alrededor y lo poco que se opina y se debate en temas de la vida cristiana del día a día, que me recuerda un poco cuando acusamos a los políticos de corruptos, pero nuestra ética nos da exactamente igual, ¿no? Aquí hablamos de la grande teología, de los grandes problemas, a veces sin fundamento, pero hablamos muy poco de lo que es realmente lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros, ¿no? Que no es una alta teología, sino es una teología muy práctica. Ya, pero es que ahí hay otra cuestión. Había una película de Gregory Peck en blanco y negro, es una película de los años 40 o algo así, que yo la vi siendo niño y me impresionó mucho porque era una película que se titulaba El pistolero. Entonces Gregory Peck es un pistolero ya mayor que quiere retirarse, ha sido pistolero toda su vida, es conocido, etcétera, etcétera, y su idea es desaparecer de este mundo, es decir, dejar la pistola, vivir con tranquilidad los últimos años que le queden de vida, etcétera, etcétera. Y lo que sucede es que, desgraciadamente, siempre hay alguien que se quiere hacer famoso pensando que es el hombre que mató al pistolero. Que creo recordar, si no me falla la memoria, que en la película se llamaba Johnny Ringo. Y efectivamente esa es la idea. Y Gregory Peck se da cuenta, abrumado, de que no va a poder descansar en su vida, porque siempre va a tener a un majadero, y además un majadero sin escrúpulos morales, que va a ir a buscarlo para matarlo, para poder decir, yo fui el hombre que mató a Johnny Ringo. No cuento el final de la película, obviamente, porque merece la pena verla. Es una de estas películas antiguas que han aguantado muy bien el paso del tiempo, pero lo que sucede muchas veces es el caso de la persona sin la menor relevancia, sin el menor eco, y que de pronto dice, bueno, pues voy a arremeter contra una persona que tiene un cierto seguimiento social y eso me permite tener mi minuto de gloria y que me conozcan. Por regla general, yo jamás respondo a este tipo de personas. O sea, si quieren hacerse famosas, que inventen algún electrodoméstico o que publiquen algo que merezca la pena o yo qué sé, o que vayan a Gran Hermano, en fin, cualquiera de estas cosas. Pero, desde luego, yo no voy a colaborar en que se hagan famosos. Y en ese sentido, primero, yo no tengo tiempo ni disposición como para dedicarme a contestar todas las pavadas que se puedan contar sobre mí. Es algo que me trae absolutamente sin cuidado. Como diría Pablo,
yo tengo la conciencia por un lado muy tranquila y por otro el Señor me juzgará y no estoy para responder pavadas, sobre todo cuando son pavadas. Entonces, eso por ahí. Pero segundo, yo no soy partidario de ayudar a gente que son nulos a que de pronto se conviertan en gente a la que conocen 2 docenas de personas más porque arremeten con falsedad contra ti. Y esto es algo que tengo claro no de mis últimos años. Esto seguramente puede hacer más de 30 años que llegué a esa conclusión y sinceramente no pienso equivocarme. Y, por supuesto, coincido contigo en que hay cosas muy importantes. A mí me da una tremenda pena que, lejos de ocuparse de ser sal y luz, o como dice Jesús en Hechos 1, 7 y 8, ser testigos de Jesús desde Jerusalén hasta los últimos confines de la tierra, la gente se dedique a este tipo de historias, ¿no? O sea, me parece algo que es un pésimo ejemplo de cómo debería comportarse una persona que supuestamente sigue a Jesús. Queda dicho, yo creo, bastante claro, y aunque hemos abordado, yo creo, el tema de diferentes perspectivas, por terminar, como siempre hacemos, si quieres añadir alguna cosa. Mira, yo hay cosas... Yo soy un viejo, ¿eh? No sé si decir esto te puede agradar porque tienes más o menos mi edad y evidentemente lo que uno piensa es, oye, ojo con lo que dices, que yo tengo un año arriba, un año abajo, en fin, y no me considero así. Yo soy absolutamente objetivo a la hora de considerarme y yo creo que objetivamente yo soy un viejo. Puedo estar bastante mejor conservado que otros que a lo mejor hasta son más jóvenes que yo. Eso es otro cantar, pero en términos objetivos lo soy. Y una de las ventajas de llegar a esta edad, que como decía mi abuela materna, si no llegas es porque te has muerto antes, una de las ventajas es que ves las cosas con perspectiva. Yo por lo menos las veo con mucha perspectiva. Y cuando yo miro hacia atrás, yo creo que si has ido aprovechando medianamente bien tus años, de pronto te das cuenta de que la vida es como subir una montaña. Y cuando ya has subido por lo menos una parte de la montaña simplemente por los años y miras hacia atrás, te das cuenta que tienes una perspectiva que no tenías con 20, con 30, con 40 o con 50 años. Y te das cuenta de dónde te has equivocado. Y te das cuenta de dónde tomaste un camino erróneo y el Señor, a Dios gracias, te recondujo por la senda por la que tenías que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que para mí es evidente es que hay cosas que merecen la pena y cosas que, por el contrario, son una inmensa pérdida de tiempo. Y recuerdo muchísimo ese pasaje de la primera carta de Juan, donde habla de cómo el mundo está interesado en el deseo de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida. Hay una parte de la vida que hay gente que le llega hasta que se muere, ¿eh? Que efectivamente lo importante es que me vean, lo importante es aparentar, lo importante es llenar la bolsa también en muchos casos. Pero Juan dice, esa es la visión del mundo, pero el mundo pasa y pasa también su deseo. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo creo que esa es una reflexión que tenemos que hacernos a diario. Todos estos intentos de aparentar, colocarme en una situación, que me miren, etcétera, etcétera, eso es algo que va a pasar en algún momento. Y eso hay que tenerlo presente. Toda esa conducta que tiene que ver con el espíritu del mundo pasa, como pasan los deseos. ¿Quién es el que finalmente permanece? El que hace la voluntad de Dios. Y eso es lo que debería de ser nuestro faro. El hecho de buscar el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás se nos dará por añadidura, y el hecho de hacer la voluntad de Dios, porque es lo único que garantiza que permaneceremos para siempre. Mateo 12, 47, 49. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? 49. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Primera de Timoteo
2:5-6. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Isaías 66:1-2. Jehová dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.